¿Cómo ¿Qué tal? anda? Buenas tardes, un gusto estar acá con Gracias, ustedes. gracias por venir. Por favor. ¿Está circulando la Delta aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Me voy a sacar aquí, si me Sí. escuchan mejor. Sí, mejor. Sí, la Delta está circulando por muchos territorios de la Argentina y por supuesto que en la ciudad también. ¿Pero es comunitario ya? Sí, lo venimos comunicando hace semanas, ¿no? Lo que se esperaba, estuvimos trabajando mucho en demorar lo más posible la circulación comunitaria, pero hoy, sin ninguna duda, la variante Delta es la variante predominante que está circulando. ¿Y es más contagiosa, es más peligrosa? Sí, digamos, nosotros venimos ya de los primeros casos de variante Delta, fueron ya hace varios meses, ¿no? Algo así como 3 meses, y siempre dijimos, lo que hay que hacer es demorarla lo más posible porque entre que la variante circule en la comunidad y el día aquel que dialogábamos necesitábamos avanzar con la vacunación. La vacunación lo que hace es disminuye la circulación o el contagio por la variante Delta, pero sobre todo evita que si te contagias tengas una enfermedad grave y mortal. Es lo que más... Perdón, ¿puede pasar igualmente que en algún caso pueda ser grave y mortal a un vacunado? Sí, claro, pero es realmente una excepción, digamos, desciende más del 90% del riesgo. Es decir, que no lo elimina totalmente, pero lo desciende significativamente. Claro. Entonces nosotros decíamos, tenemos que avanzar mucho con la vacunación, de tal modo de que cuando venga la variante Delta y haya un aumento de casos, ese aumento de casos sean leves y por lo tanto no tenga gravedad social. Y de hecho es lo que estamos observando el día de hoy. Vos fíjate. La hospitalización es baja. Y en todo el sistema público, nosotros tenemos 600 camas dedicadas a la terapia COVID. Llegamos a tener un poco más de 450 camas ocupadas. Hoy tenemos 8 camas ocupadas. ¿8? Claro. ¿Literal? Literal, 8, en todo el sistema público. De manera que es evidente que hemos podido avanzar mucho con la vacunación. 85% de los porteños tienen una dosis. ¿Pero eso qué significa? ¿Que la pandemia se terminó? No. La pandemia no se terminó ni en la Argentina ni en el mundo. No, porque da la sensación para el gobierno nacional que esto ya está. No, la pandemia no terminó porque todavía tenemos una variante Delta que puede aumentar los casos. Ok. Ahora, tuvimos un tiempo que fue de oro y que realmente fue muy eficaz en términos de permitirnos avanzar con la campaña de vacunación. Bien. Te doy un dato para que la gente sepa. Nosotros acabamos de terminar un estudio de cero prevalencia. Son estudios donde vos haces una muestra poblacional de los porteños que represente bien a todos los porteños y sobre esa muestra poblacional les analizamos los anticuerpos. Todos porteños de 18 y más años. En los mayores de 18 años, el 89% de los porteños tiene anticuerpos. No es que se vacunaron, es que ya tienen defensas. Entonces, es un número muy importante. O porque tuvieron COVID. O porque tuvieron COVID, o porque se vacunaron, o porque tienen una combinación de ambas cosas. Claro. Entonces, 9 de cada 10 porteños tienen anticuerpos. ¿Eso evita que se enfermen? No. Disminuye mucho la posibilidad de enfermarse, Claro. pero sobre todo si se enferman, en general están muy protegidos para no hacer una enfermedad grave. Y eso es lo que nos ha permitido todo este tiempo y es lo que nos da la tranquilidad o cierta tranquilidad de que si hubiera aumento de casos, ese aumento de casos no va a ser ya lo que hemos vivido en otras olas, ¿no? ¿Cómo está la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, te contaba, nosotros ya el 85% de los porteños tiene al menos la primera dosis. Ok. Y el 72% de los porteños tienen 2 dosis. Si vos mirás esos dos números y los comparás con los países que más han vacunado en el mundo, están en esos rangos. Es un valor muy significativo. ¿Eso se llama inmunidad de rebaño? Porque siempre nos contaron que más del 70% es inmunidad de rebaño. Bueno, viste que la inmunidad de rebaño en esta enfermedad ha sido muy discutida. Claro. Y sobre todo en la medida que aparecen variantes más contagiosas, cada vez requerís más gente con protección inmune para que no pueda circular por la comunidad. De manera que no está bien claro cuál es el número, pero hay algunas personas que opinan que el 90% es el dato de inmunidad de rebaño. Nosotros todavía no hemos llegado, pero estamos verdaderamente cerca de esos números, ¿no? ¿Y en chicos están vacunando mucho? Bueno, nosotros... Alguien me comentó que los adolescentes ahora se transformó en una moda, los adolescentes vacunarse. Bueno, vos fíjate, en mayores de 18 años, prácticamente, digamos, apenas el 5% de los porteños declararon no quererse vacunar. Es decir, que efectivamente los mayores de 18 años se han vacunado de manera masiva. Un poco más masivo en los mayores de 50, un poco menos masivo en los menores de 30, pero genéricamente yo te podría decir que la enorme mayoría se vacunó. Luego en los adolescentes, nuestros datos indican que el 85% de los adolescentes se empadronaron para vacunarse y cerca del 70% de los adolescentes ya se vacunaron con la primera dosis de Pfizer. ¿De los empadronados? No, 70% de todos los adolescentes. 85 se empadronaron, 15 puntos aún de los empadronados aún no se vacunaron. Los estamos reinvitando porque por algún motivo no se pudieron vacunar. Pero digamos, 85% se empadronaron, 70 puntos del 85 ya recibieron la primera dosis.
10 a 15 puntos de esas 85 ya recibieron la segunda dosis. Estos días estuvimos vacunando con 2 dosis. Y de los niños, el 65%... Esto, las vacunas para menores de Claro, 11. cuando hablo de niños es de 3 a 11, ¿no? Okay. De los niños, el 65% se empadronó. Y nosotros ya vacunamos 60 puntos de 65. Bueno, ahí depende de los padres, ¿no? Que Decididamente, son los padres. Decididamente. Pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que naturalmente... Tiene una conciencia social muy enorme. alta. Cuando yo te digo 85% de los porteños se vacunaron, hay 5% que no se quiere vacunar y de 0 a 3 años no los podés vacunar, quiere decir que la enorme mayoría de los que se podían vacunar se están vacunando. Doc. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? A ver, preguntas vinculadas con algunas inquietudes que tienen los padres que vacunaron a sus chicos con la vacuna Sinopharm, esperaban la vacuna Pfizer para vacunar a chicos de 3 a 11 años, que fue aprobada para chicos de 5 a 11 años en Estados Unidos hace un día. Esperaban esa vacuna, les ofrecieron Sinopharm, el Gobierno Nacional, la ministra Bisotti, y ahora resulta que hay alguna inquietud sobre la eficacia de esta vacuna en niños de 3 a 11 años que estabas mencionando. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión? Bueno, de la eficacia de la vacuna Sinopharm, todos, digamos, viste que, un poco para explicar a la gente, ¿no? Hay un grupo de vacunas que han demostrado una eficacia extremadamente alta, básicamente son las vacunas de ARN mensajero, Moderna, Pfizer, y también, y nuestros datos así lo confirman, la vacuna Sputnik, son un lote de vacunas altamente eficaz, y hay un lote de vacunas que tiene una eficacia intermedia, es decir, que están 10 o 15 puntos debajo de las anteriores. Ahí están las vacunas de vector viral, sobre todo Johnson, también AstraZeneca, y en ese grupo también está, según nuestros datos, Sinopharm, ¿no? Es una vacuna que está por debajo o sutilmente por debajo en términos de eficacia de lo que son el primer lote que te contaba. Ahora, nosotros, eso es para en cuanto al riesgo de enfermarte. Ahora, en cuanto al riesgo de tener una enfermedad grave y mortal, nosotros recién terminamos de publicar la experiencia de la ciudad en la revista JAMA Open, donde mostramos que para enfermedad grave y mortal, los 3 vacunas que hay en la Argentina, que son Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm, descienden más del 90% del riesgo de tener una enfermedad grave y mortal. Y no hay diferencias muy significativas entre las 3 vacunas, ¿no? Así que, en principio, los elementos que nosotros tenemos a la vista y los que se han publicado demuestran que lo más importante con las vacunas es tener un esquema completo en tiempo adecuado, ¿no? Perfecto. La segunda pregunta tiene que ver con la tercera dosis. La tercera dosis está indicada para pacientes, para personas que se vacunaron con el esquema completo de Sinopharm meses después de la segunda dosis. ¿Por qué solo Sinopharm? ¿Por qué yo, que tengo 2 dosis de Sputnik, vivo en la ciudad de Buenos Aires, no puedo recibir una tercera dosis de otra vacuna para completar mi esquema? Bueno, eso es una pregunta muy importante para que la gente tenga claro, porque como toda la campaña de vacunación, a lo largo de toda la campaña hemos declarado que hay prioridades en los grupos de riesgo. Entonces, revisemos lo que acaba de decir para que la gente lo pueda comprender. Sabemos que hay una situación clínica, que son las personas que tienen compromiso de la inmunidad, que 2 dosis no parece suficiente para despertar la inmunidad completa, ¿no? Exacto. Entonces, sabemos que las personas, lo que llaman con inmunocompromiso, personas con trasplante de órgano sólido, personas con tratamiento quimioterápico, personas con enfermedades hematoinmunológicas graves o recibiendo corticoides de altas dosis, requieren una tercera dosis para alcanzar la inmunidad, no importa la vacuna que recibieron. Ese es un primer grupo que ya se está vacunando. Están Perfecto. completando el esquema de 2 a 3 dosis para lograr la inmunidad. Y la otra cosa que sabemos, como decíamos recién, es que, por un lado, sabemos que la vacuna Sinopharm está en el lote de los grupos que despiertan un poco menos de inmunidad, aunque suficiente para la enfermedad grave y mortal. Y por otro lado, sabemos que los mayores de 50 y especialmente los de 60 años tienen una respuesta a las vacunas en general un poco menor. Entonces, el grupo de mayores de 50 años que se combina con la vacuna, que tienen menor respuesta para la inmunidad, como te contaba recién, es un cuadrante de un poco más de riesgo. Y por eso, primero va ese grupo. Ahora, después de ese grupo, naturalmente, hay que seguir con el resto, como vos estás preguntando, y probablemente eso ocurra a lo largo del mes de diciembre, fines de año, principio de enero, ¿no? ¿Por qué, Fernán? Por esto te lo preguntaba. Porque yo creo que la situación debe ser muy parecida, no está estudiada, pero debe ser muy parecida. Gente que recibió la vacuna Sputnik y han pasado ya 6 meses de la segunda dosis, a gente que recibió la vacuna Sinopharm y han pasado 4 meses de la segunda dosis, en términos de respuesta inmunogénica.
Bueno, los datos que nosotros tenemos en la ciudad y que han publicado también otras jurisdicciones de la Argentina indican que la protección inmune de los esquemas completos, como es 2 dosis de Sputnik, que digamos, que se han aplicado a personas con el sistema inmune normal, que no tienen inmunodeficiencia, los datos que indican que la protección inmune aún no ha decaído en la ciudad de Buenos Aires. Y lo ponía recién como ejemplo cuando hablamos con Eduardo por el tema de la cero prevalencia, ¿no? Nosotros en los mayores de 18 años tenemos anticuerpos detectables en rango significativo en todas las personas que se han vacunado con doble esquema hace más de 6 meses. Entonces, todavía no hay demostración de aumento de casos en mayores vacunados hace mucho tiempo. Todavía no hay evidencia de caída de anticuerpos en mayores vacunados hace mucho tiempo, pero sabemos por otras experiencias que la respuesta inmune va decayendo con el tiempo. Pero yo tendría mucho cuidado en proyectar, Claudio, los datos de Israel, los datos de Estados Unidos con vacunas ARN mensajeros dadas en un intervalo interdosis muy corto. Porque lo que se ha demostrado en el mundo es que cuando el intervalo interdosis es muy corto, como 3 semanas, como han hecho mucho o prácticamente Israel y Estados Unidos lo han hecho de manera sistemática, la protección inmune es un poco menor y la duración es un poco menor, cosa que no es lo que ocurrió en la Argentina, ¿no? Así que un poco, me parece que es muy técnico nuestro debate, pero para decirle a las personas, todavía los porteños están protegidos con los esquemas que recibieron. Lo que estamos primero fortaleciendo a aquellos porteños que el esquema inicial de 2 dosis pudo no haber sido suficiente y por supuesto que a continuación hay que avanzar con los refuerzos de los que lo necesitan. Lo que quiere, voy a traducir una parte de lo que acaba de decir Fernando, no hace falta traducción, pero sí interpretación, que es la mía. Evidentemente, por razones de llegada de la vacuna a la República Argentina, el suministro de la vacuna a la Argentina, se demoró mucho más que 28 días para aplicar la segunda dosis de Sputnik, motivo por el cual, evidentemente, tenemos las 2 dosis de Sputnik recibidas 5 meses después de la primera o 4 meses después de la primera, alguna protección prolongada que evidentemente no tiene la gente de Estados Unidos o de Israel, que recibió la vacuna, la primera dosis hoy y la segunda dosis a los 21 días. En eso sí, cayó un poco más las despensas. Pero la última pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué pasó con la vacuna CanSino, Fernán, en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros a la vacuna CanSino la veíamos como una muy buena oportunidad para vacunar poblaciones vulnerables, porque a veces tenés una oportunidad de vacunarlo y luego la segunda dosis no es tan sencillo. Gente en situación de calle, por ejemplo. Por ejemplo, y otras situaciones vulnerables, ¿no? La realidad es que finalmente la vacuna CanSino llegó a tener a la Argentina y tener la oportunidad de aplicarla cuando ya la mayoría de esos grupos habían sido vacunados. Con lo cual ya al día de hoy la oportunidad de usar una primera dosis es muy pobre porque en realidad, como yo te contaba, la enorme mayoría de los que se podían vacunar ya se vacunaron, sobre todo los mayores de 18 años. Así que lo que está pasando con esa vacuna es que llegó un poco más tardíamente de lo que esperábamos y para cuando llegó ya prácticamente los candidatos a recibir su primera dosis, teniendo más de 18 años, son relativamente muy pocos, ¿no? Doctor, ¿le puedo hacer escuchar al señor Feletti hablar sobre los medicamentos? Dijo esto. No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras o productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero digo, esto es así. Hoy tenemos reunión con PAMI, mañana tenemos reunión con el Ministerio de Salud. Y vamos a tomar estado de situación. Y me parece que algún tipo de... Vamos a ver el estado de situación, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haberlo. Porque, insisto, si no hay política... No hay política de ingresos que se sostenga. ¿Cómo le cae esto de intervenir los precios de los medicamentos? Bueno, a mí me parece que, digamos, que en todos los países del mundo los estados tienen políticas a través de sus leyes y sus regulaciones de regular toda la dinámica de los medicamentos en cada país, porque digamos, es indispensable, es un elemento esencial para la sociedad. Ahora, decididamente, el control del precio en la góndola no parece ser un mecanismo apropiado, más bien es más razonable la discusión de la normativa, de las leyes vigentes, modificarlas si hace falta y sobre todo las mesas de acuerdo, ¿no? Me parece que es mucho más razonable ir por ese camino que por el otro, que al igual que en los alimentos no han demostrado demasiado impacto en ninguna de las intervenciones. Doctor, le agradezco muchísimo haber venido,
Fue muy, pero muy amable. Por favor, un gusto haber estado. Gracias.